Señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Damos la bienvenida a nuestro invitado del día. Se trata de Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia. Ministro, un placer tenerle con nosotros. Buenos días. Buenos días. Por demás, mocano distinguido. ¿Cómo está todo? Buenos días a los televidentes, a los muchos televidentes de este canal. En el caso del gobierno que anunció una reforma fiscal, anunció una serie de reformas, pero también, antes que eso, habló de ponerse una camisa de fuerza. En el caso del Ministerio Administrativo de la Presidencia, en torno a los gastos del gobierno, ¿cuáles son las cosas que se empiezan desde ya a implementar para ponerse el cinturón que habló el presidente? Mira, estamos ante una realidad. Y la realidad es que hemos venido hablando desde hace muchos años. Recuerden que en el 2012, en febrero, se promulgó la ley sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, donde manda hacer tres reformas básicas, que era la reforma fiscal, la reforma de la educación y la reforma del sector eléctrico. Se hizo la educación, se hizo la del sector eléctrico, pero la fiscal no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Porque eso tiene un costo político. Al tener un costo político y los políticos que llegaban al gobierno tener la idea de repetirse, no tocaron esa parte. Pero si cogemos la historia del año 1992 hasta la fecha, podemos ver que se han hecho, Balaguer hizo una reforma en el 92, y de ahí vemos que en el año, cuando Hipólito Mejía, se hizo una reforma en el año 2000, ¿verdad? Pero ahí vino Leonel Fernández en el año 2004 y de inmediato, el 28 de septiembre, se hizo una reforma fiscal. 28 de septiembre del año 2004. Pero en el 5 se hizo lo que se denominó la una reforma compensatoria, que fue también una reforma. También el 28 de diciembre del año 2006 se hizo otra rectificación tributaria. Son términos que se han usado, pero para la misma cuestión. El 24 de julio del año 2007 se hizo una amnistía fiscal. En el 2009 se hizo otra reforma fiscal, la hizo Leonel Fernández. Estamos hablando de 6, porque en el año 2011 también se hizo otra reforma fiscal. Y Danilo Medina hizo una en el 9 de noviembre del año 2012. Eso quiere decir que se hicieron esas reformas, pero hay algo que yo quiero resaltar, y es que en el año 2004, cuando se hizo la reforma, el PLD tenía un senador, que era José Tomás Pérez. Sin embargo, se hizo conciencia en el Congreso de que había la necesidad, después de los problemas de la crisis económica, de la quiebra de los bancos. Entonces era una coyuntura especial. Una coyuntura especial. Y hubiera sido una falta de conciencia y de responsabilidad política del PRD en ese momento, que tenía una mayoría aplastante, no apoyar esa reforma. Así se hizo en los demás casos, donde nosotros hasta el 2006 fuimos mayoría en el Senado. Entonces, vemos cómo algo que ha sido tan esperado, porque los tres candidatos en las elecciones ahora, se comprometieron ante el pueblo dominicano que había que hacer una reforma, que se haría la reforma. ¿Qué pasa? Ahora, cuando se presenta la reforma, que es una necesidad, si queremos que el país avance hacia el progreso, continúe, ¿verdad?, hacia donde vamos, hay necesidad de mayor inversión. ¿Mayor inversión dónde? Mayor inversión en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana exige más inversión en policía. Aquí hay, ahora se están formando los policías, en Gaspar Hernández está la escuela,
que van a salir 3.000 nuevos policías. Pero eso implica que se le ha aumentado el sueldo a los policías. Antes, la policía quería más miembros y no iban porque el sueldo no era un estímulo para nada. Este gobierno ha aumentado, pero hay que seguir aumentando, hay que seguir capacitando y para eso se necesita recursos. Pero, porque yo creo que, y de hecho el sector empresarial así lo ha planteado de forma consistente, aquí nadie duda de que se necesita una reforma fiscal. El problema es cuál reforma fiscal y cuáles son los componentes que se han introducido en esta reforma fiscal en particular. Estamos hablando de un desmantelamiento de los incentivos de sectores estratégicos, estamos hablando de gravar productos de la canasta básica familiar, de gravar más el ahorro, ese tipo de preocupaciones que han surgido. Y creo que la experiencia suya en el Senado tantos años es importante. ¿De qué manera se puede dar la dinámica para que en las próximas semanas haya un diálogo real respecto a qué se puede modificar en esta reforma? Laura, todo el mundo está de acuerdo con la reforma. Con que se haga reforma. No con la reforma. Pero nadie quiere que se le toque. ¿Por qué? Yo pongo el ejemplo de las alianzas de los partidos políticos. Todos los miembros de un partido quieren alianzas, pero que no se le toque en el territorio ni un regidor, ni un director, nadie. En este caso, ¿por qué se le llama impuesto? Porque nadie quiere que se le toque. Ahora yo te pregunto, si no se le toca a nadie, ¿de dónde va a salir el recurso para continuar? Aquí tenemos dos vías. O seguimos cogiendo prestado hasta que nos lleve al abismo de que sea impagable los intereses. Otra cosa es que nosotros los dominicanos entendamos de arriba hasta abajo que tenemos que aportar. Hablamos de incentivo. Yo creo que debe hablarse de lo que es subsidio y de lo que es incentivo. Yo creo que todos tenemos hijos. Una madre, ¿cómo incentiva a que el niño camine? Lo coge por la manita al principio hasta que pueda sostenerse. Eso es un incentivo. Pero no puede ser un incentivo por 30, 40 años, por 15, 20, 30 años. Yo creo que eso es una cosa. Otra cosa es subsidio. ¿A quién se debe subsidiar? A aquellos que menos posibilidades tienen. ¿Y qué es lo que se pretende? No es dañar a nadie. Esta es una reforma, no es para dañar a nadie. Por el contrario, es para ver cómo todos contribuimos a que haya las posibilidades de invertir en lo que tiene que ver las necesidades del país. Pero entonces usted no ve posibilidad de que se reconsidere la decisión de tocar los incentivos fiscales. Lo que quiero decir es que hay que entender que debemos aportar. Ahora, no tenemos un presidente de la República que es un dictador, no es un reaccionario. Es un hombre que ha demostrado en la práctica, en el ejercicio del gobierno, que está dispuesto siempre a revisar cualquier decisión. Por eso él anunció apenas hace 2 días que propone y va a convocar al Congreso, a la sociedad civil y el Poder Ejecutivo para revisar aquellas cosas que sean revisables. Ahora bien, no es desnaturalizar el proyecto de reforma, porque la reforma todo el mundo sabe que es necesaria. Ahora bien, hay que ver cómo, pero básicamente cómo no se toca a los que menos tienen y tampoco destruir aquello que ha costado construir. Aquí no tenemos un gobierno que anda a la tienda. Pero ¿cómo va a pasar ese diálogo, don Andrés? Ese diálogo empezó en el Congreso Nacional. ¿Y se va a mantener en ese escenario? Se están haciendo lo que se llama las consultas con los sectores. Ya se hizo alguna, hoy, mañana se van a hacer. Vistas públicas. El jueves hay una vista pública. Y en su debido momento, el presidente va también a participar. La eliminación de los incentivos a lo que son la ley de cine, en el caso de
las zonas francas, como también el turismo, ¿eso puede ser revisable? Mira, cuando se habla de revisar, se habla de ver todas las cosas. De ver todas las cosas, pero vuelvo y digo, sin desnaturalizar el objetivo de la reforma. Porque de qué manera se va a buscar esos 122.000 pesos, millones de pesos, que se pretende, que se necesita para lo que tiene que ver con porque es que hay que decirlo, esta es una reforma integral, porque es tributaria y fiscal. Se dice para qué va a ser, para lo que tiene que ver. Por ejemplo... Pero no es un pacto fiscal, porque no toca el gasto público. Claro que sí. No hay una reestructuración del gasto público, que es lo que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero cuando se habla en qué se va a gastar, cuando se habla cómo se va a disminuir también lo que tiene que ver con los gastos públicos, eso es. ¿Cómo disminuirán los gastos públicos? ¿Cuál es el plan de gobierno desde el punto de vista del ahorro y del aporte que el gobierno hará también desde el punto de vista de estas inversiones? Lo primero es, Laura, que es fácil decir desde la oposición y desde el gobierno, vamos a eliminar cosas. Se ha hablado ya de cómo se va a fusionar, por ejemplo, el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Hacienda, como el Ministerio de Educación Superior y Educación. Sí. Y se han eliminado una serie de instituciones que tenían duplicidad. ¿Pero cuánto reducirá eso la nómina pública? Se habla de 25.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué sucede? O sea, la fusión de estas entidades en nómina pública va a reducir 25.000. En nómina pública no, en presupuesto. En presupuesto, porque no necesariamente es nómina pública. La nómina no va a variar. La nómina va a variar, pero vuelvo y te digo que no es básicamente la nómina, sino en lo que significa el presupuesto de cada uno de esos. O sea que el gobierno va a reducir 25.000 millones de pesos del presupuesto. Eso es. Lo va a redistribuir. Porque a nivel de presupuesto eso no se va a quedar en el aire. Exactamente, pero va a reducirse. Pero vuelvo y repito, cuando hablamos de disminuir los gastos del gobierno, ¿por qué se aumentaron los subsidios de lo que tiene que ver con la tarjeta y las ayudas? O sea, la propuesta de aumentarlo. ¿Por qué no se aumentó? El aumento a principios. Se duplicó. Sí. ¿A qué se debió eso? Porque a nosotros se nos olvida que aquí hubo una catástrofe que fue el COVID. Realmente uno tiene que ser realista. Si uno tiene un mal, y en ese momento eso es desesperante, eso es la mente nada más está en eso. Tú te sanas y ya se te olvidó esa cuestión. Aquí se ha olvidado de que aquí hubo una enfermedad grave en lo que tiene que ver con la persona y en lo que tiene que ver con la economía. Esos subsidios que se pusieron, es fácil quitarlo. Es fácil decir ahora de 600.000 que se llevó al doble, vamos a eliminar eso ahora. Eso no puede ser. Andrés. Entonces, pero yo creo que eso no lo está planteando nadie, don Andrés. Pero cuando se habla del subsidio, hay que... Y de hecho lo que está planteando el gobierno es aumentarlo. Pero, Laura, cuando te digo ¿y el dinero? ¿El dinero de dónde va a salir? Además, eso era una promesa de campaña, eso no fue una consecuencia del COVID. No. Duplicar los planes sociales fue una promesa de campaña. El duplicarlo no era duplicarlo. Lo que se hablaba era el monto por persona, pero busca duplicar los beneficiarios. Entonces, lo que te quiero decir es cómo se quita ese tipo de subsidio, cómo se elimina los aumentos que se hizo a la policía, cómo se elimina el nombramiento de profesores, el nombramiento de médicos. Para la atención primaria se piensa dedicar 10.000 millones de pesos aproximadamente. Eso es algo que no es fundamental para lo que tiene que ver con la salud. Aquí se ha pospuesto ese elemento. Y a la población tampoco se le explica lo que significa. Yo no he escuchado a nadie hablando de la necesidad de la atención primaria. ¿Por qué? Porque hay sectores que quizás eso no les gusta. Andrés, ¿cuáles sectores que te han envuelto en esa cuestión. Pero eso es fundamental para lo que tiene que ver con la salud. Y la energía eléctrica, escúchame, aquí se puede seguir
con los problemas de electricidad, que no son básicamente de generación, sino de transmisión. La tecnología que tienen las EDES, ¿tú sabes de qué año es? Del 99. O sea, esa inversión que se pretende de alrededor de 18 mil millones para la inversión en el sector eléctrico es precisamente para estructuralmente cambiar la situación. ¿En cuánto encontró el gobierno el subsidio eléctrico? La transmisión de 69.000, hay que duplicar la capacidad de transmisión. Aquí cuando se habla de transformadores, la gente cree, y uno mismo, piensa en transformadores de esos que hay pequeñitos, y no se sabe que aquí hay que transformar esa cuestión. Pero ¿qué tan grave sería que no se haga esta reforma fiscal en la República Dominicana? ¿Cuál sería el impacto? Sería sencillo, mira, un gobierno irresponsable seguiría haciendo lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Tomar prestado, pero cada día la deuda aumenta, los intereses aumentan. Llega el momento que somos incapaces, o no tenemos capacidad de endeudarnos, y ahí colapsamos. O hacer esto. Pero hay algo más. Cada vez que se quiere tocar a los sectores, porque realmente hay sectores que no tienen voz, pero los sectores poderosos realmente tienen voz. Y hay sectores políticos inconscientes que no le importa el país, lo que le importa es las próximas elecciones. Yo creo que este es el momento de que pensemos en el país. Y nosotros tenemos que pensar ahora para después no tener que dolernos la cabeza. ¿Qué ha pasado en aquellos pueblos donde realmente, y yo soy un empresario, pero yo creo que nosotros no podemos estar al margen de lo que es la realidad? Este de los pocos países, pero escuchándolo a mí me preocupa cuál va a ser el destino del diálogo que está propuesto. Yo lo que quiero saber es qué piensan aquellos que no ven el espejo de Venezuela, que no ven el espejo de Perú, de Nicaragua. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros, Eso sí tiene que ver con nosotros. El que no aporta para la democracia, sí tiene que ver. Si nos hacemos ciegos ante la realidad de las demandas, de la necesidad del país, no va a pesar, porque cada cual nos encerramos nosotros mismos. Aquí cada uno piensa en sí mismo nada más. Y los sectores, mientras más poder económico tienen, debiera preocuparle más lo que es la paz. Este es de los pocos países, el país número 1 en América Latina. ¿Le preocupa al gobierno cuál es la situación de la paz social en el contexto de esta reforma? Le preocupa con conciencia. Aquí sí hay muchos sectores que no le importa, pero esto cuesta. Esto cuesta. ¿Cuáles sectores? Oye, los sectores que más tienen que perder. ¿Quién es el que más pierde cuando se pierde la estabilidad, cuando se pierde la paz? Los que más perdemos somos los que más podemos. Y aquí hay gente que piensa, no, yo no me importa lo que pase. A mí, lo mío es lo mío. Ajá, lo mío es lo mío. Cuando usted tiene que salir de su país porque no pueda vivir, ahí sí se valora esa cuestión. Yo creo que aquí, esta reforma es un elemento que debe servirnos para reflexionar cuál es el país que queremos. Si realmente la democracia que estamos viviendo, la paz que estamos viviendo, donde los inversionistas de todas partes ven este país como un país que se puede invertir, yo creo que eso vale mucho. Pero son muchos de los sectores que invierten los que están presentando sus quejas ante esta reforma, porque quien invierte es precisamente el sector empresarial. Porque no se quiere pagar. Y se está haciendo la advertencia directa de que esto va a representar un escape de las inversiones que hay en el país. Eso no se va a tocar. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Qué parte no es verdad? Que se va a cerrar las puertas al inversor. No, pero no es que se cierren las puertas, es que el país deje de ser atractivo. Pero cuando se le cierra la puerta, no deja de ser atractivo, pero no se le está cerrando puertas. Lo que se está es revisando hasta dónde debe ser un incentivo, o si es un subsidio.
¿No le preocupa al gobierno lo que pueda pasar con el sector turístico, partiendo de las experiencias que ese sector ha estado compartiendo, por ejemplo, respecto a lo que pasó en su momento en Puerto Plata? Laura, y distinguidos amigos, los amigos televidentes, ¿qué otro presidente se ha preocupado más por el turismo que este? Oye, porque tenemos que ser realistas. Por eso llama tanto la atención esta medida radical. No, eso no es radical. La eliminación de los incentivos totales. Porque no son incentivos. Es que tú tienes que diferenciar lo que es un incentivo y lo que es un subsidio. Pero el sector turístico es un incentivo o un subsidio, una pregunta, ministro. Entonces, Laura, tú me permites, tú eres la que está entrevistando. ¿Cuál es la diferencia entre un incentivo y un subsidio? ¿Tú crees que es un incentivo durante 40 años? Tú, un niño que lo ayuda a que tu hijo, que tú lo ayudaste cuando caminara, tú lo mantienes agarrado por la mano ahora. Tú me puedes hablar a mí, o hay alguien en este país que me puede hablar a mí, que un subsidio tiene 40 años. Pero vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. Un subsidio es para 40 años. Un incentivo. Oye, eso es un subsidio. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Pero técnicamente hablando, incentivo y subsidio son cosas muy distintas, ministro. Precisamente, por eso es lo que te quiero decir. No, pero no lo podemos en el relato intercambiar. Por más tiempo que tenga el incentivo. Pero no podemos distorsionarlo. O sea, o es incentivo o es subsidio. Ahora yo te pregunto, 40 años de un incentivo. Pero por Dios. 15 años con un incentivo. Pero ahí está lo que Eso pasó es en Puerto subsidio. Plata, ministro. Eso- En Puerto Plata se quitó el incentivo. Eso es. Y el turismo en Puerto Plata se descalabró. ¿Y cómo ha subido? Y tuvieron que reponer el incentivo. ¿Cómo ha subido? Pero vuelvo y te Después que lo repito, repusieron. Pero vuelvo y te repito, un incentivo puede ser de 40 años. ¿Y por qué siguió el este? Y una pero pregunta, ¿por qué? ministro. Miches, Pedernales, que forman parte de los planes del gobierno de forma pero el principal, ejemplo- ¿no necesitan incentivos Pero fiscales? el ejemplo que tú pusiste, del este y Puerto Plata, ¿y cómo sustituyó uno y el otro no? No, yo puse el ejemplo de Puerto Plata. Precisamente porque el este. O sea, el problema, vuelvo y te repito. Pero si la preocupación del gobierno es el este, ¿por qué eliminar los incentivos completos? Pero vuelvo y te repito, un incentivo puede durar 40 años. Si se necesita, sí. Pero no es incentivo, Es un subsidio. es un No, subsidio. eso no es técnicamente correcto, ministro. Subsidio Bueno, e incentivo no esa es lo mismo. Esa es la interpretación. No son términos intercambiables por más que dure un incentivo. Pero tú lo quieres poner igual y no es igual. Cuando tú planteas eso, lo estás poniendo igual. O sea, un subsidio es igual que un incentivo. Y yo te pregunto, ¿un incentivo es para toda la vida? Entonces eso demuestra que no hay capacidades. O sea, que eso no funciona. O que el país no ha logrado ser lo suficientemente competitivo en muchos ámbitos. En 40 años. Ajá. Pero entonces dejemos eso. Ministro, ¿Cerramos el Que país? Que en 40 años, no con el razonamiento que tú haces. Si 40 años. Con que yo hago no, que hace el sector empresarial y que hace el sector Pero turístico. que eso es un sofisma. ¿Por qué? Porque no es incentivo. Eso no es incentivo. Entonces, por su planteamiento, ¿qué es lo que se va a dialogar, ministro? Porque si estamos equiparando el subsidio del sector turístico, el incentivo del sector turístico con un subsidio, parecería entonces que hay poco espacio de que este diálogo tenga algún tipo de efecto real. Tú te has concentrado en el turismo, pero aquí hay subsidio Que es de e lo que más incentivo, preocupa. Y incentivo le preocupa a una parte. Pero de los pocos que tienen 40 años es precisamente el de turismo. Pero tenemos que hablar de todos. Tenemos que hablar de ministro, todos. por ejemplo, aquí hay empresas que Aquí, al año... hablar, o sea, cuando se va a hablar es necesariamente de manera absoluta. Yo entiendo que el diálogo implica compromiso. O sea, solamente se puede hablar para destruir toda la propuesta. Yo entiendo que hablar es ver cuál es la realidad. Pero si vamos con una posición preestablecida, así no, eso no es diálogo. Pero la posición preestablecida es la del gobierno con la propuesta. No, hay una Ministro. propuesta. Hay una propuesta. Estamos aquí analizando, estamos aquí viendo las cosas, pero de esa manera. ¿Pero no hay podemos. disposición real de modificar esa propuesta? Hay. Porque esa es la duda que a mí me queda de este diálogo. Pero tú te has concentrado en ese solo tema. Y ese es el tema fundamental para lo que son las grandes mayorías nacionales. O sea, ahí se ve el eco que tiene. O sea, ese es el único problema que tú ves.
Yo entiendo. No, yo veo muchos, ministro. Lo que pasa es que ministro, la media hora no nos da para verlos todos. Un poco, ministro, por ejemplo, hay otras cosas que son de mayor interés para esa población necesitada. Por ejemplo, el INTEVIS de los productos de la canasta básica. Aquí no se ha hablado de otra cosa. Ministro, para entender un poco. No. En esta entrevista, yo entiendo, perdóname, Laura, yo entiendo que hay que ver el universo. No hay que ver solo un sector. Por eso yo hablo. Pero, ministro, complaciendo su petición. Hay sectores que tienen mucho eco. Esa es la realidad. Mire, complaciendo su petición, ministro, una de las preocupaciones respecto a cómo se afectaría masivamente es el tema del INTEVIS a los productos de la canasta básica familiar y el impacto que eso va a tener en el costo que enfrentan las familias. Estamos hablando de INTEVIS a la carne de cerdo, INTEVIS al agua potable, INTEVIS a las habichuelas. ¿No tiene una preocupación el gobierno de cómo eso va a generar un efecto inflacionario en la canasta básica familiar? Por eso te digo que no solamente se puede concentrar en lo que toca a los grandes. ¿Por qué no dialogar de esa parte? ¿Por qué no dialogar? Pero eso estamos haciendo ahora. Pero precisamente yo lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque debemos pensar en esos. Y una de las cosas que se va a dialogar es precisamente sobre las cosas que más afectan a los demás. O sea, que en ese punto sí hay disposición de modificar. Oye, es que yo no he dicho que no hay que hay un punto que no se va a dialogar. Lo que quiero decir es que no podemos concentrarnos en lo que toque a los de arriba, a los poderosos, sino, y yo no estoy criticándolo porque yo soy un empresario. Esto no es contra nadie. Lo que quiero decir es que hay una gama de problemas que para eso se va a dialogar, entre los cuales está... ¿Qué puede pasar con la ampliación de la base del INTEVIS? Vuelvo y repito, se va a revisar, se está trabajando en esa revisión y para eso es el diálogo. Para eso es el diálogo. Lo que se va a mantener es, a pesar del diálogo que se pueda hacer sobre las reformas, que sí son los subsidios focalizados, por ejemplo, al combustible para que no aumente, se ha mantenido frisado, son 90.000 millones de pesos, creo que son más los incentivos o subsidios en el caso agrícola. Mira, esas son de las cosas, esas son de los temas fundamentales también, lo que toca a la mayoría. Entonces, por eso hablamos de revisar lo que tiene que ver con aquellos productos de primera necesidad de lo que más consume el pueblo dominicano, y ahí hemos visto ya que se ha hablado del arroz, del pan, de los plátanos, o sea, y revisar otros. Para entender un poco la medida del gobierno en torno a esta propuesta, ya para finalizar o para ir finalizando, en torno a los incentivos, ministro. O sea, lo que yo entiendo que hay empresas que anualmente tienen una ganancia de más de 3.000 y 4.000 millones de pesos, por poner un ejemplo, que es así, y lo sé, y usted lo sabe, y lo saben muchos empresarios de aquí. Esas empresas todavía siguen recibiendo un incentivo, por ejemplo, un monto de 1.000 millones de pesos. Lo que el gobierno está tratando de hacer de una manera justa es tratar, obviamente, porque ya son empresas que ya están constituidas, son empresas que son sólidas, que tienen años con una facturación importante anual. Es retirarle ese incentivo, o sea, que no es permanente, que no es un subsidio, para esos recursos que pueden ser muy bien dirigidos a otros tipos de asuntos de interés para el pueblo, por ejemplo, como construcción de hospitales, invertirlo en salud, invertirlo en la seguridad. Eso usted debería llevarse a Miguel para el ministerio. Pero es así, ministro, porque lo que pasa es que, mire que lo que pasa, ministro, lo que pasa es que la gente hay que explicarle las cosas como son, o sea, y hablarle claro, o sea, se están quitando unos incentivos, pero ¿por qué se está haciendo? O sea, tiene que haber una... Tú has dicho algo, Miguel, que es lo que yo he venido diciendo, que una cosa es un incentivo y otra cosa es un subsidio. Que son cosas diferentes. Totalmente diferentes. Pero cuando un incentivo permanece en el tiempo, entonces es un subsidio. Ministro, un subsidio es una transferencia directa. Y un incentivo son facilidades fiscales, son por naturaleza totalmente diferentes. Pero eso es lo que estoy diciendo, que hay una diferencia abismal. Y que cuando un incentivo tiene 40 años, eso no es incentivo. Eso no es incentivo. Es un incentivo. Eso no es incentivo. Porque ya eso, una empresa que gane, como dice Miguel, miles de millones de pesos necesita
Incentivo. Esa es la situación que tenemos aquí. Los incentivos que se van a modificar parten del hecho de que son empresas que están ganando demasiado dinero. No, el hecho no es de que ganen demasiado dinero. El problema está en que el gobierno... Porque ya no quisiéramos puede, que todas las no empresas puede, estén ganando hace mucho falta dinero. más pero que dinero. Porque el Estado recauda de muchas formas. Una pregunta, ¿será justo o injusto que una empresa que gane 3.000 millones no pague igual que una empresa igual que gane 3.000 millones? ¿Eso es justo? ¿Es justo que una que gane 3.000 no pague igual que otra que gane 3.000? ¿Eso es justo? Si eso es justo, dejemos las cosas así. No es justo. Lo que Miguel plantea es una gran realidad. Yo gano. Pero esa es la 100 casuística, millones. ministro. Excusa Esa es la lógica que está aplicando el gobierno. no. Hay empresas que ganan 3.000 millones y esas es... Porque yo estoy de acuerdo en que se grave la riqueza, pero eso no es lo que estamos haciendo en la reforma fiscal. Una pregunta, yo vuelvo y reitero la pregunta de Miguel. Tú te ganas 100 millones, yo me gano 100 millones. Yo no pago y tú pagas. No, que paguemos igual. Estamos hablando de ganancias. Ese es el problema. Lo que yo entiendo es que si hay un incentivo para las empresas, ¿verdad?, que empiecen a trabajar, que comiencen a ganar, pero ya cuando se tiene un tiempo de 20, 30 años que están ganando 1.000 millones de pesos, 2.000 millones y 4.000 millones, ya no necesita ese incentivo, pues ya comenzó a desarrollar. Exactamente. Hay otros Ministro, que empiezan a hacer eso. Hay otros sectores. Vamos a ver, ministro, Hay otros sectores que realmente necesitan. Pero, ministro, para vamos a entrar en el arrancar, para detalle. arrancar. ¿Cuáles son las empresas que tienen esa situación específicamente, sin que haya algún tipo de mandato adicional de la ley que implique inversiones adicionales? No. ¿Cuál incentivo dura 40 años en este país sin que haya algún tipo de inversión adicional? Vamos a buscar, si tú me lo dices, yo traigo otras cuestiones, pero yo ponerme a buscarla ahora, yo no soy de la Dirección General de Impuestos Internos, ni... No, pero yo se lo digo, los Contraloría. incentivos ninguno duran 40 años, ni siquiera los de Confotur duran 15 años. Se renovan, precisamente. Si hay inversión en la estructura. Óyete, aquí hay incentivos que tienen más de 40. Oye, pero esto no es un tema que yo entiendo que es para discutirlo y acusar o dañar a nadie. Vuelvo y repito, esto no es para dañar, esto es buscando solución para el país. Y aquello que se entienda que dañe, se va a revisar, lo que dañe. Pero oye, partiendo de la equidad, partiendo de que dos empresas que ganen lo mismo, paguen lo mismo. Pero, ministro, el discurso de la equidad ha sido muy viejo en el sector empresarial y el sector empresarial se está oponiendo a todos los componentes de la reforma. Hay que ver cuáles. No es todos. No Bueno. es todo el sector empresarial, porque aquí se entiende que empresarios son 2 o 3. No. 2 o 3 son los empresarios de este país. Sí, hay muchos empresarios a favor de la reforma. Óyete. No, hay que ver cuántos son los que están opuestos. Cuando son los que ven. Todos dicen que es necesaria la reforma, por Exactamente. que el gravamen que le toque a ellos sea menor. Creo que eso es la parte. Claro, no es fundamental. verdad Y para que eso son las no negociaciones. es verdad que están todos los haciendo empresarios. Todos los gremios han salido con su posición muy clara, ministro. Óyete, no es verdad que Todos todos se los van a empresarios. defender, obviamente. Todos Todo los el empresarios sector no están afectado. opuestos. Ahora, de que una persona defienda sus intereses, eso es válido. Eso es válido. Ministro, Y que Ahora, los sectores ¿cuál es la protesten función del también es gobierno? válido. En contra ¿Cuál es de la función del gobierno? La función del gobierno es gobernar para todos. O sea, Bueno. óyete, vuelvo y repito, es un derecho de cada cual defender lo que entiende que le afecta. Bueno. Ahora, es un deber del Estado, es un deber de quien gobierna buscar la equidad. Eso de que cada empresa pague de acuerdo a los beneficios y que otra pague acuerdo de los beneficios. Andrés Bautista, muchísimas Bueno, gracias por su participación. Despedimos a Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia. Llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.